En ciencia de datos y machine learning siempre tendremos el insumo principal que son los datos y generalmente tendremos que de alguna manera recolectar esos datos y posteriormente, por ejemplo, si queremos construir un modelo de machine learning, tendremos que subdividir esos datos de alguna manera para poder alimentar y luego poner a prueba ese modelo. E implícitamente en todo este proceso aparecen unos conceptos como son el concepto de población, lo que es la muestra y lo que son los tipos de muestreo que debemos tener muy claros al momento de crear esos subsets de datos dependiendo del uso que queramos darles. Así que en este video precisamente les voy a explicar en detalle qué son la población, qué es la muestra y cuáles son los diferentes tipos de muestreo que podemos usar en diferentes aplicaciones del machine learning. Y antes de comenzar, recuerden que si les gusta este tipo de contenido que vengo haciendo, los invito desde ya a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos entendiendo este concepto de población y muestra en el contexto del machine learning. Entonces, supongamos un problema hipotético. Supongamos que queremos construir un modelo que permita determinar si a una persona se le va a otorgar un crédito financiero o no, con base en el perfil de esa persona. Entonces, supongamos que, por ejemplo, para cada persona que es cliente del banco se intenta recolectar información con respecto, por ejemplo, a la edad que tiene la persona, al nivel de estudios, al nivel de ingresos y al nivel de endeudamiento. Podríamos tener otras variables, pero podemos limitarlo únicamente a estas. Entonces, la idea es construir un modelo, en este caso un modelo de machine learning que clasifique a la persona con base en esas características como una persona a la que se le va a otorgar un crédito o a la que no se le va a otorgar un crédito. Entonces, supongamos que para construir ese modelo tenemos que recolectar unos datos y asumamos, para simplificar las cosas, que el total de clientes del banco es un total de 30 personas. Y entonces lo que queremos hacer es determinar de cuáles de esas personas tenemos la información completa para poder construir ese modelo. Entonces, esa sería la población, la totalidad de las personas o los clientes del banco. Pero resulta que cuando comenzamos a recolectar los datos, no todas las personas tienen los datos completos. Por ejemplo, a algunas les falta la edad, a otras les falta el nivel de ingreso, el nivel de endeudamiento, etcétera, etcétera. Entonces, de la totalidad de clientes del banco, de la población, que era 30 personas, para efectos prácticos, cuando vamos a construir el modelo, únicamente podemos recolectar los datos que están del lado derecho, que son únicamente 20 clientes. Esos 20 clientes que logramos recolectar son como tal la muestra que tenemos para poder construir nuestro modelo. Y entonces acá implícitamente lo que tenemos es un proceso de muestreo. De un total de datos disponibles, con cuántos vamos a poder trabajar de manera efectiva, eso sería la muestra. Y ese muestreo que tenemos en este caso particular, pues es simplemente lo que se conoce como un muestreo por conveniencia, es decir, que recolectamos los datos que convienen para construir el modelo, que estaban completos. Muy bien, veamos el primer tipo de muestreo que podríamos encontrar en el machine learning, que es el muestreo no aleatorio. Entonces, partamos de los clientes que logramos recolectar para construir nuestro modelo de machine learning, que en este caso estamos suponiendo que son clientes con diferentes perfiles, edades, niveles de ingreso, niveles de egreso, niveles de estudios y para los cuales teníamos datos completos. Esos clientes eran 20, entonces supongamos que recolectamos de esos 20 clientes 10, los que aparecen de color verde, que son los clientes a los que sabemos que se les otorga un crédito, y otros 10 de color amarillo, que son los clientes cuyo perfil hace que no se les otorgue un crédito. Entonces la idea es que con base en estos datos, realmente son muy pocos, pero para ejemplificar estos conceptos de muestreo vamos a suponer que son tan solo 20. La idea es, por ejemplo, construir unos sets de entrenamiento y validación. De los sets de entrenamiento y validación les hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Y entonces esos sets de entrenamiento y validación pues se toman precisamente de estos 20 datos. Generalmente el set de entrenamiento tiene muchos más datos que el set de validación. Más o menos una proporción 70-30%, 80-20%, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que vamos a usar el muestreo no aleatorio para, partiendo de este set de 20 clientes, construir los sets de entrenamiento y validación. ¿Cómo sería el muestreo no aleatorio?
Entonces, implicaría que, por ejemplo, decidimos tomar los primeros 15 clientes en el orden que aparezcan dentro de nuestro set de datos, que es la línea punteada que vemos del lado izquierdo, y con eso construimos, por ejemplo, el set de entrenamiento. Entonces, nuestro set de entrenamiento va a tener 15 datos, de los cuales 10 corresponden a clientes a quienes se les otorga el crédito y 5 clientes a los que no se les otorga el crédito. ¿Y cómo construimos el set de validación? Pues con los clientes restantes, que son los que aparecen en esta línea punteada, que son únicamente clientes a quienes no se les otorgó el crédito. Tendríamos 0 clientes con un perfil adecuado para que se les otorgue el crédito y 5 con un perfil con el cual no se les otorgaría el crédito. ¿Cuál es el problema de este muestreo no aleatorio? Fíjense que no es aleatorio porque los seleccionamos en el orden en el que aparecían en el set de datos. Los primeros 15 para entrenamiento, los últimos 5 para validación. No es aleatorio. Entonces, el problema de este muestreo no aleatorio es que no tendremos sets de datos balanceados. Fíjense que el set de datos original, el de los 20 clientes, tenía 10 clientes de una categoría y 10 clientes de otra. Como no hicimos una selección aleatoria de los clientes, resultamos teniendo en el set de entrenamiento 10 clientes de una categoría y muchos menos de la otra, 5 clientes. Mientras que en el set de validación ni siquiera tenemos clientes de la categoría otorgar crédito de color verde, y la totalidad de los clientes de validación es de la otra categoría, color amarillo. Entonces, los sets de datos no están balanceados y esto no resulta adecuado cuando vamos a construir el modelo de Machine Learning. Así que, resumen de todo esto, es un muestreo que se puede dar, pero que no es ideal que lo implementemos en un modelo de Machine Learning. ¿Cuál es la situación alterna? Entonces, llevar a cabo un muestreo aleatorio. ¿Cuál es la idea del muestreo aleatorio? Pues que no vamos a escoger los datos en el orden en el que aparecen en nuestro set de datos, sino que lo que vamos a hacer es mezclarlos aleatoriamente y luego sí seleccionar una porción para el set de entrenamiento y otra porción para el set de validación. Por eso se conoce como muestreo aleatorio, porque lo primero que hacemos es tomar el set de datos que tenemos, los datos que recolectamos, y mezclarlos aleatoriamente. Esto equivale a decir en términos de probabilidad que todos los datos del set de datos original tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Esa sería como la definición formal de lo que es el muestreo aleatorio. Entonces entendamos esto con un ejemplo. Volvamos a los clientes que recolectamos para nuestro problema, para el modelo que queremos construir. Tenemos 20 clientes, de los cuales 10 pertenecen a una categoría, se otorga el crédito, y 10 pertenecen a la otra categoría, no se les otorga el crédito. Entonces lo que se hace es mezclar esos datos aleatoriamente y tras ese proceso de muestreo, seleccionamos, por ejemplo, los clientes para el set de entrenamiento. Seguimos teniendo 15 clientes, pero en este caso ya tenemos un mejor balance entre clientes de una categoría y de otra. Por ejemplo, clientes categoría verde tenemos 8 y clientes categoría amarilla tenemos 7, más o menos una proporción 50-50. Y para los clientes que no se seleccionaron como parte del set de entrenamiento, pues esos clientes entran a formar parte del set de validación. Y aquí también el set de validación, dado este muestreo aleatorio, pues nos va a permitir tener un balance entre las dos categorías. Tendremos 2 clientes categoría verde y 3 clientes categoría amarilla, más o menos 50%. Este sería el muestreo aleatorio. Muy bien, hablemos de otra alternativa de muestreo que existe en el Machine Learning que se conoce como el muestreo estratificado. ¿Qué es el muestreo estratificado? En el caso del muestreo aleatorio, la idea es que cada dato tenga la misma probabilidad de ser seleccionado y eso funciona muy bien cuando tenemos sets de datos balanceados. Sin embargo, cuando tenemos sets de datos desbalanceados, esa alternativa no funciona. Entonces ahí en ese caso lo que queremos es que si en el set de datos desbalanceado tenemos una cierta proporción de datos pertenecientes a diferentes categorías, unos datos mayoritarios y unos datos minoritarios, pues que esas proporciones se mantengan al momento de hacer el muestreo. Entonces veamos primero la definición del muestreo estratificado y luego vamos a ver un ejemplo. En este caso entonces se dividen los datos en estratos, es decir, en pequeñas agrupaciones, cada una con una categoría particular, y lo que hacemos es tomar una muestra aleatoria de cada una de esas agrupaciones. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que recolectamos 20 datos para construir nuestro modelo de Machine Learning, pero en este caso nuestros datos están desbalanceados. De esos 20 datos, 15 son categoría verde y 5 son categoría amarillo.
tenemos un desbalance en esas categorías, es decir que lo que tenemos es una proporción de 75% de la categoría mayoritaria contra un 25% de la categoría minoritaria. Esto quiere decir que de cada 4 datos, 3 van a ser aproximadamente pertenecientes a la categoría mayoritaria y 1 a la categoría minoritaria. Entonces la idea es que cuando se haga ese muestreo estratificado se preserven estas proporciones. ¿Cómo se logra esto? Entonces, por ejemplo, se toman únicamente los datos mayoritarios, los 15, y si queremos crear un set de entrenamiento, pues de esos 15 se muestra aleatoriamente una proporción. Y en este caso, por ejemplo, obtendríamos 11 datos mayoritarios. Y luego de los 5 datos minoritarios se toma aleatoriamente una porción que, por ejemplo, en este caso serían 4. Y entonces si miramos esa relación 11-4 es aproximadamente igual al 75% para el caso mayoritario y al 25% para el caso minoritario. Entonces se preservan aproximadamente esas proporciones. Y si queremos crear el set de validación, pues con los datos que no se seleccionaron para el set de entrenamiento, se sigue la misma lógica. Entonces, de los 15 datos mayoritarios se tomaron 11, luego los 4 restantes entran a formar parte del set de validación y de los 5 datos minoritarios originales, 4 se tomaron para entrenamiento, el dato restante se lleva al set de validación y ahí tendremos una relación 4-1 que no es el 80%, que no es 75-25, pero es aproximadamente igual a esa proporción y ese sería el muestreo estratificado muy usado, por ejemplo, cuando tenemos sets de datos desbalanceados y queremos entrenar un modelo de Machine Learning donde resulta clave precisamente preservar esas relaciones. Y entonces hablemos ahora del muestreo aleatorio con reemplazo. ¿Qué es el muestreo aleatorio con reemplazo? En este caso lo que queremos es partir del set de datos original y crear generalmente subsets del mismo tamaño con la misma cantidad de datos del set de datos original, pero donde vamos a permitir que algunas muestras, algunos datos, se repitan. Entonces hay un grado de aleatoriedad y un muestreo aleatorio, pero ese reemplazo se refiere a que muchas muestras se van a repetir. Entonces veamos la definición. Cada dato tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, es decir, vamos a hacer un muestreo aleatorio, pero acá es lo importante, además se puede seleccionar más de una vez un dato. Es decir, hay repeticiones de datos. Entendamos esto con un ejemplo. Volvamos al set de datos balanceado. Tenemos 10 datos, categoría verde, 10 datos categoría amarillo, los he enumerado desde el 1 hasta el 20 para diferenciar un dato del otro. Recordemos que estos datos están asociados a clientes con diferentes perfiles y entonces la idea del muestreo aleatorio con reemplazo es a partir de este set de datos original crear un set también con 20 datos pero donde algunos de esos datos van a aparecer más de una vez. Entonces, ¿cómo sería el resultado de este primer muestreo? Ese primer subset va a tener 10 datos verdes, 10 datos amarillos, es decir, va a seguir estando balanceado, pero observemos que acá en primer lugar aparecen en un orden aleatorio porque fueron seleccionados aleatoriamente, pero más allá de eso lo que nos interesa es observar que por ejemplo el dato 20 aparece 2 veces, el dato 4 aparece otras 2 veces, el dato 13 aparece 2 veces y el dato 7 aparece 2 veces. Acá está el concepto de reemplazo o repetición. Entonces, varios datos se van a repetir, incluso se pueden repetir más de 2 veces. Y acá tendríamos, por ejemplo, un caso de un primer subset. Y si seguimos la lógica y queremos crear un segundo subset, también con muestreo aleatorio con reemplazo, pues tendríamos el que aparece acá del lado derecho. Tiene también 20 datos, también tenemos 10 datos de una categoría verde, 10 datos de la categoría amarilla. Aparecen en un orden diferente al del caso anterior, pero acá lo importante es que además de tener 20 datos y que el set de datos está balanceado, tendremos datos que se repiten. El dato 11 se repite, el dato 20, el dato 15, el dato 8 y el dato 10. Ese es el muestreo aleatorio con reemplazo. En principio parece poco intuitivo el uso de este muestreo aleatorio, pero resulta que es una herramienta muy útil en una técnica que se conoce como el bootstrapping, de la cual hablo en el curso de estadística inferencial que tengo en la academia online, que les dejo por acá enlazado por si quieren mirarlo, que es una técnica muy usada para realizar estimaciones a partir de datos cuando no tenemos una gran cantidad de datos. En ese caso usamos el muestreo aleatorio con reemplazo y también cuando construimos bosques aleatorios, que es un modelo de machine learning muy usado
y muy potente para diferentes tipos de problemas, del cual también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, y tengo también un curso enfocado en bosques aleatorios que les dejo en la descripción del video por si quieren mirarlo. En ese tipo de modelos de bosques aleatorios también, para construir los sets con los cuales se entrena el modelo, se usa el muestreo aleatorio con reemplazo. Muy bien, acabamos de entender en detalle qué son la población, la muestra y especialmente los diferentes tipos de muestreo que podemos tener en el Machine Learning. En esencia, la población se refiere generalmente a la totalidad de los datos que están disponibles, mientras que la muestra son los datos que efectivamente logramos recolectar al final para nuestro proyecto. Mientras que cuando ya hemos recolectado esos datos, lo que tenemos que hacer es muestrearlos para crear bien sea los sets de entrenamiento, validación y prueba, o para crear diferentes subsets de datos que nos permitan entrenar diferentes modelos de Machine o de Deep Learning. Así que son conceptos muy sencillos, pero que a la vez es clave que los tengamos claros porque aparecerán siempre presentes en cualquier proyecto de Machine Learning. Y recuerden que si tienen alguna duda de lo que acabamos de hablar en este video, la pueden dejar abajo en los comentarios. También recuerden que si les gustó este video, los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta, a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, porque esto me va a seguir ayudando a llevar este contenido cada vez a más y más personas. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.